Bienvenidos mis amigos, este es nuestro momento cultural número 5. Continuamos en esta oportunidad nuestra lectura recién empezada de uno de los diálogos de Platón. Este diálogo se llama Protágoras. Protágoras es el nombre de uno de los famosos sofistas allá del siglo V antes de Cristo. Los sofistas se caracterizaban por una especie de exhibición de su conocimiento y además porque muchos, si no todos, usaban su fama también para hacerse con muy buen dinero. Vamos a encontrar en la parte sustanciosa del pasaje de hoy, de este diálogo que se llama Protágoras, vamos a encontrar lo que podríamos llamar un duelo de titanes. Porque Protágoras es, como ya lo hemos manifestado la vez pasada, uno de los maestros más reconocidos del movimiento sofista. Y resulta que su interlocutor en este diálogo, y especialmente en esta parte, va a ser el mismísimo Sócrates. Entonces, la manera de preguntar de Sócrates y el estilo de respuesta elocuente, amplísimo, de Protágoras es lo que vamos a presenciar. Además, la pregunta o el tipo de pregunta es sumamente interesante porque tiene que ver con la virtud. Y concretamente, la inquietud es si se le puede enseñar a alguien a ser virtuoso, si la virtud es algo que se puede adquirir por vía de enseñanza. Porque efectivamente el arte principal de estos sofistas era enseñar. Ellos eran profesores privados, por darle un nombre. Entonces Sócrates hace un disparo muy inteligente exactamente hacia lo que era la esencia del oficio de estos sofistas. Y lo que quiere saber es si de verdad aquello de ser virtuoso, de ser buen hombre, buen ciudadano, buen esposo, buen papá, buena mamá, buen amigo, si eso realmente se puede enseñar. Es lo que vamos a encontrar en la lectura de hoy. Siéntanse todos bienvenidos a este nuestro quinto momento cultural. Después de ultimar unos detalles que nos quedaban por tratar, nos dirigimos a Protágoras y le dije: Protágoras, venimos a verte, Hipócrates, aquí presente, y yo. ¿Queréis, repuso, hablar conmigo a solas o delante de todos? A nosotros, respondí, nos es indiferente. Una vez oigas el motivo de nuestra visita, decide tú mismo. ¿Cuál es, pues, el motivo por el que habéis venido? Hipócrates, aquí presente, es compatriota nuestro, hijo de Apolodoro, de casa grande y próspera, y rivaliza en cualidades naturales con los de su misma edad. Según creo, desea llegar a ser ilustre en la ciudad y piensa que lo conseguirá si te frecuenta. Por lo tanto, tú verás si crees que es preciso hablar de esto solos o ante todos. Bien están, Sócrates, las precauciones que tomas para conmigo, porque el extranjero que va por las ciudades y persuade a los jóvenes más ilustres a que abandonen la compañía de todos, la de los suyos y la de los extraños, la de los mayores y la de los jóvenes, para que le sigan y se hagan mejores en su compañía, ese hombre, digo, ha de actuar con sumo tacto al llevar esto a cabo, pues no son pocas las envidias, los odios e insidias que por este motivo se originan. Yo, por mi parte, sostengo que el arte de la sofística es antiguo, pero que los antiguos que la ejercían, por temor a los odios que ésta conlleva, la enmascaraban y ocultaban unos con la poesía, como Homero, Hesíodo o Simónides, otros con las celebraciones mistéricas y las profecías, como Orfeo y Museo. Algunos he observado con la gimnasia, como Icos de Tarento, y en la actualidad
el sofista, no inferior a ninguno, Heródico de Celimbria, oriundo de Megara, Agatocles, compatriota vuestro y gran sofista, así como Pitóclides de Ceos y otros muchos, la enmascaraban con la música. Todos ellos, como digo, por temor a la envidia, emplearon estas artes como pretexto. Yo, en cambio, no estoy de acuerdo con ninguno de ellos en este punto. Creo, en efecto, que no han conseguido lo que pretendían, pues no han logrado pasar inadvertidos ante los poderosos de las ciudades, debido a los cuales, precisamente, se usan estas máscaras, porque la mayoría, por así decir, no se entera de nada, sino que corea lo que aquellos le predican. Ahora bien, el no poder huir cuando se está huyendo, sino quedar al descubierto, es mayor locura incluso que el intento. Necesariamente se crea uno muchos más enemigos, porque piensan que ese tal es, además de otras cosas, un astuto malvado. Por eso yo he tomado el camino contrario. Confieso abiertamente que soy sofista y que educo a los hombres, y pienso que esta precaución es mejor que aquella, y que es preferible esta confesión que aquel disimulo. Además de esto, he tomado otras precauciones para, gracias a un Dios, no sufrir ningún daño por confesar que soy sofista, pese a los muchos años que llevo ejerciendo, pues tengo ya muchos en total. No hay en efecto nadie de entre vosotros de quien yo no pudiera por la edad ser padre. Por lo tanto, mucho me agradaría, si queréis, conversar sobre todo esto en presencia de todos los que están aquí dentro. Entonces yo, sospechando que quería exhibirse ante Pródico e Hipias y jactarse de que nosotros hubiéramos acudido prendados de él, le dije: ¿por qué no llamamos a Pródico y a Hipias y a sus acompañantes para que nos escuchen? Perfectamente, repuso Protágoras. ¿Queréis, dijo Calias, que preparemos aquí asientos para que disputéis sentados? Nos pareció bien. Todos estábamos encantados porque íbamos a escuchar a hombres sabios. Tomando bancos y lechos, los colocamos junto a Hipias porque había allí bancos de antes. Entretanto, llegaron Calias y Alcibíades, trayendo consigo a Pródico, a quien habían levantado de la cama, y a los que estaban con Pródico. Cuando nos hubimos sentado todos, Protágoras dijo: repite ahora, Sócrates, una vez que están estos presentes, lo que poco ha me recordabas en favor de este joven. Protágoras, repuse, el comienzo es el mismo que el de antes por lo que respecta al motivo de nuestra visita. Hipócrates, aquí presente, está ansioso de tu compañía. Le gustaría oír decir qué obtendrá si te sigue. Tales fueron nuestras palabras. Tomando la palabra, Protágoras dijo: joven, esto tendrás si me sigues. En cuanto convivas un día conmigo, volverás a casa siendo mejor. Y al día siguiente, lo mismo. Y todos los días progresarás a más. Al oír esto repuse: Protágoras, nada sorprendente tiene lo que dices, sino que es lo más natural. Pues incluso tú, pese a los muchos años que tienes y lo sabio que eres, si alguien te enseñase lo que no alcanzas a saber, llegarías a ser mejor. Pero no es esa la cuestión. Supongamos que de pronto Hipócrates cambia de idea y desea la compañía de ese joven recién llegado a la ciudad, Zeuxipo de Heraclea, y acudiendo a él, como ahora a ti, escucha de él lo mismo que ha escuchado de ti, que cada día que pase con él se hará mejor y progresará. Si le preguntase: ¿en qué dices que me haré mejor y progresaré?, Zeuxipo respondería que en pintura. Si frecuentase a Ortágoras de Tebas y al escuchar de él lo mismo que ha escuchado de ti, le preguntase
que en qué iba a ser mejor cada día pasado con él, éste respondería que en el arte de tocar la flauta. Respóndenos, pues, del mismo modo a este joven y a mí cuando te preguntamos, si Hipócrates aquí presente frecuenta a Protágoras, en cuanto pase un día con él volverá siendo mejor, y así cada día progresará. ¿Pero en qué? Protágoras, ¿y sobre qué? Protágoras, al oír esto, respondió, Sócrates, preguntas con habilidad. Y a mí me gusta responder a los que preguntan con habilidad. Si Hipócrates acude a mí, no tendrá que soportar los inconvenientes que soportaría frecuentando a cualquier otro de los sofistas, pues todos ellos causan perjuicio a los jóvenes. Estos huyen de las artes y aquellos de nuevo les empujan contra su voluntad a ellas, haciéndoles aprender cálculo, astronomía, geometría, música, y al decir esto miraba a Hipias. En cambio, quien acuda a mí no aprenderá otra cosa que aquello a lo que viene. Lo que yo enseño es la prudencia en los asuntos familiares, para que administre su casa perfectamente, y en los asuntos públicos, para que sea el mejor dispuesto en el actuar y en el hablar. Vamos a ver, repuse, si interpreto bien tus palabras. Me parece que te refieres al arte de la política y que te comprometes a hacer de los hombres buenos ciudadanos. Esa es, exactamente, Sócrates, la oferta que hago. Qué hermoso arte posees, si realmente lo posees. No te voy a decir otra cosa que lo que pienso. Yo creía, Protágoras, que esto no era enseñable. Si bien no sé cómo voy a disentir de tu afirmación. Y es justo que te diga por qué pienso que ni es enseñable, ni los hombres pueden transmitírselo unos a otros. En efecto, yo opino, al igual que todos los demás helenos, que los atenienses son sabios. Y observo cuando nos reunimos en asamblea que si la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los arquitectos para que aconsejen sobre la construcción a realizar. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores. Y así, en todo aquello que piensan, es enseñable y aprendible. Y si alguien, a quien no se considera profesional, se pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble que sea, no se le hace por ello más caso, sino que por el contrario se burlan de él y le abuchean, hasta que o bien el tal consejero se larga él mismo, obligado por los gritos, o bien los guardianes, por orden de los presidentes, le echan fuera o le apartan de la tribuna. Así es como acostumbran a actuar en los asuntos que consideran dependientes de las artes. Pero si hay que deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra, ya sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barco, rico o pobre, noble o vulgar, y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que se ponga a dar consejos sin conocimientos y sin haber tenido maestro. Evidentemente es porque piensan que esto no es enseñable. Y no solo ocurre así en los asuntos comunitarios de la ciudad, sino que también en los privados, los ciudadanos más sabios y mejores son incapaces de transmitir a otros esa virtud que ellos poseen. Así, Pericles, por ejemplo, padre de estos dos jóvenes, los ha educado conveniente y cuidadosamente en todo aquello que depende de maestros. En cambio, en aquello que él mismo es sabio, ni los educa él, ni se los encomienda a ningún otro, sino que les deja pastar libremente como animales sueltos, por si encuentran casualmente la virtud por sí mismos. Si quieres, he aquí otro ejemplo. Este mismo Pericles, siendo tutor de Calias, hermano menor de Alcibíades aquí presente,
Y temiendo que aquel fuera corrompido por Alcibíades, le separó de éste y encargó a Arifrón de su educación. Pero no habían pasado 6 meses cuando Arifrón, no sabiendo qué hacer con él, se lo devolvió a Pericles. Podría citarte otros muchos que, siendo virtuosos, jamás pudieron hacer mejores a nadie, ni a propios ni a extraños. A la vista de estos ejemplos, Protágoras, desconfío de que la virtud sea enseñable, pero cuando te oigo decir tales cosas, me siento confundido y empiezo a creer lo que dices, convencido como estoy de la gran experiencia que posees, debida a lo mucho que has aprendido y a lo que tú mismo has descubierto. Por eso, si puedes, demuéstranos con mayor claridad que la virtud es enseñable. No rehuses, sino demuéstralo. No rehusaré, Sócrates, repuso, pero ¿preferís que lo demuestre como un anciano con jóvenes, relatando un mito, o prosiguiendo con un discurso razonado? Muchos de los que allí estaban sentados le dijeron que lo expusiese como quisiese. Si es así, creo que resultará más agradable que os relate un mito o historia. Era un tiempo en el que existían los dioses, pero no las especies mortales. Cuando a éstas les llegó, marcado por el destino, el tiempo de la génesis, los dioses las modelaron en las entrañas de la tierra, mezclando tierra, fuego y cuantas materias se combinan con fuego y tierra. Cuando se disponían a sacarlas a la luz, mandaron a Prometeo y a Epimeteo que las revistiesen de facultades, distribuyéndolas convenientemente entre ellas. Epimeteo pidió a Prometeo que le permitiese a él hacer la distribución. Una vez yo haya hecho la distribución, dijo, tú la supervisas. Con este permiso, comienza a distribuir. Al distribuir, a unos les proporcionaba fuerza, pero no rapidez, en tanto que revestía de rapidez a otras más débiles. Dotaba de armas a unas, en tanto que para aquellas a las que daba una naturaleza inerme, ideaba otra facultad para su salvación. A las que daba un cuerpo pequeño, les dotaba de alas para huir o de escondrijos para guarnecerse, en tanto que a las que daba un cuerpo grande, precisamente mediante él las salvaba. De este modo equitativo, iba Epimeteo distribuyendo las restantes facultades y las ideaba tomando la precaución de que ninguna especie fuese aniquilada. Cuando les suministró los medios para evitar las destrucciones mutuas, ideó defensas contra el rigor de las estaciones enviadas por Zeus. Las cubrió con pelo espeso y piel gruesa, aptos para protegerse del frío invernal y del calor ardiente, y además, para que cuando fueran a acostarse, les sirvieran de abrigo natural y adecuado a cada cual. A unas les puso en los pies cascos y a otras piel gruesa sin sangre. Después de esto, suministró alimentos distintos a cada una. A unas, hierbas de la tierra, a otras, frutos de los árboles y a otras raíces. Y hubo especies a las que permitió alimentarse con la carne de otros animales. Concedió a aquellas escasa descendencia y a estos, devorados por aquellas, gran fecundidad, procurando así salvar la especie. Pero como Epimeteo no era del todo sabio, gastó sin darse cuenta todas las facultades en los animales, pero quedaba aún sin equipar la especie humana y no sabía qué hacer. Hallándose en este trance, llega Prometeo para supervisar la distribución. Ve a todos los animales armoniosamente equipados y al hombre, en cambio, desnudo, sin calzado, sin abrigo e inerme.
Y ya era inminente el día señalado por el destino, en el que el hombre debía salir de la tierra a la luz. Ante la imposibilidad de encontrar un medio de salvación para el hombre, Prometeo roba a Hefesto y a Atenea la sabiduría de las artes junto con el fuego, ya que sin el fuego era imposible que aquella fuese adquirida por nadie o resultase útil, y se la ofrece así como regalo al hombre. Con ella recibió el hombre la sabiduría para conservar su vida, pero no recibió la sabiduría política porque estaba en poder de Zeus, y a Prometeo no le estaba permitido acceder a la mansión de Zeus en la Acrópolis, a cuya entrada había dos guardianes terribles. Pero entró furtivamente al taller común de Atenea y Hefesto, en el que practicaban juntos sus artes, y robando el arte del fuego de Hefesto y las demás de Atenea, se las dio al hombre. Y debido a esto, el hombre adquiere los recursos necesarios para la vida. Pero sobre Prometeo, por culpa de Epimeteo, recayó luego, según se cuenta, el castigo de robo. El hombre, una vez que participó de una porción divina, fue el único de los animales que, a causa de este parentesco divino, primeramente reconoció a los dioses y comenzó a erigir altares e imágenes de dioses. Luego adquirió rápidamente el arte de articular sonidos vocales y nombres, e inventó viviendas, vestidos, calzado, abrigos, alimentos de la tierra. Equipados de este modo, los hombres vivían al principio dispersos y no había ciudades, siendo así aniquilados por las fieras, al ser en todo más débiles que ellas. El arte que profesaban constituía un medio adecuado para alimentarse, pero insuficiente para la guerra contra las fieras, porque no poseían aún el arte de la política, del que el arte de la guerra es una parte. Buscaron la forma de reunirse y salvarse, construyendo ciudades, pero una vez reunidos, se ultrajaban entre sí por no poseer el arte de la política, de modo que al dispersarse de nuevo, perecían. Entonces Zeus, temiendo que nuestra especie quedase exterminada por completo, envió a Hermes para que llevase a los hombres el pudor y la justicia, a fin de que rigiesen las ciudades la armonía y los lazos comunes de amistad. Preguntó entonces Hermes a Zeus la forma de repartir la justicia y el pudor entre los hombres. ¿Las distribuyo como fueron distribuidas las demás artes? Pues éstas fueron distribuidas así. Con un solo hombre que posea el arte de la medicina, basta para tratar a muchos legos en la materia, y lo mismo ocurre con los demás profesionales. ¿Reparto así la justicia y el pudor entre los hombres, o bien los distribuyo entre todos? Entre todos, respondió Zeus, y que todos participen de ellas. Porque si participan de ellas solo unos pocos, como ocurre con las demás artes, jamás habrá ciudades. Además, establecerás en mi nombre esta ley, que todo aquel que sea incapaz de participar del pudor y de la justicia, sea eliminado, como una peste, de la ciudad. Ahí tienes, Sócrates, por qué los atenienses, al igual que los demás pueblos, cuando deliberan sobre la virtud en arquitectura o en cualquier otra profesión, solo a unos pocos les consideran con derecho a dar consejos. Y si alguien que no sea de esto se pone a dar consejos, no le toleran, como tú dices, y con razón, añado yo. Pero cuando se ponen a deliberar sobre la virtud política, toda la cual deben abordar con justicia y sensatez, entonces escuchan y con razón a todo el mundo, como suponiendo que todos deben participar de esta virtud, o de lo contrario, no habría ciudades. Esta es, Sócrates, la causa de tal comportamiento. Y para que no creas que te engaño, he aquí una prueba de cómo todos los hombres en realidad piensan que cada particular participa de la justicia y del resto de la virtud política. En las demás virtudes, como tú dices,
Si alguien, por ejemplo, dice que es un buen flautista o que sobresale en cualquier otro arte sin ser verdad, entonces se burlan o se indignan con él y sus parientes yendo por él le recriminan como si se hubiera vuelto loco. Cuando por el contrario se trata de la justicia o del resto de la virtud política, si alguien, de quien saben que es injusto, se pone a decir en público la verdad sobre su persona, esto, el decir la verdad, que en el caso anterior se consideraba como sensato, en este se toma como una locura, pues sostienen que todo el mundo debe decir que es justo, lo sea o no, y que quien no simula la justicia está loco, puesto que no hay nadie que en alguna manera no participe necesariamente de la justicia, a menos que deje de ser hombre. En resumen, he aquí mi respuesta, que efectivamente cuando se trata de esta virtud, los atenienses admiten con razón el consejo de todo el mundo, porque piensan que todo el mundo tiene parte en ella. Que por otra parte, en su opinión, esta virtud no es por naturaleza ni se desarrolla por sí misma, sino que es enseñable y que si en alguien se desarrolla se debe a su aplicación, es lo que a continuación voy a intentar demostrarte. Pues con respecto a los defectos que los hombres consideran unos de otros, debidos a la naturaleza o a la casualidad, nadie se irrita ni reprende, ni enseña, ni castiga a quienes los poseen, para que no sean así, sino que les compadecen. ¿Quién iba a ser tan necio como para intentar hacer algo de eso, por ejemplo, con los feos, o los pequeños, o los débiles? Pues se sabe, creo, que todos estos defectos, como sus contrarios, les sobrevienen a los hombres por naturaleza y por azar. Cuando se trata, en cambio, de aquellas virtudes que se piensa son fruto de la aplicación, de la práctica y de la enseñanza, si alguien posee no estas, sino los defectos contrarios, entonces sobre ese tal recaen iras, castigos y reproches. Parte de estos son la injusticia, la impiedad y, en una palabra, todo lo que es contrario a la virtud política. En este caso, todo el mundo se irrita y reprende a quien sea. Prueba evidente de que se consideran fruto de la aplicación y del aprendizaje. Y si quieres reflexionar, Sócrates, sobre el valor que tiene castigar a los injustos, eso mismo te hará ver que los hombres consideran que la virtud puede ser adquirida. En efecto, nadie castiga a los injustos con la atención puesta en o a causa de que cometieron injusticias, a menos que se venga irracionalmente como una bestia. El que se pone a castigar con la razón aplica el castigo no por la injusticia pasada, pues no conseguiría que lo que fue dejase de ser, sino pensando en el futuro, para que ni él ni quien ve su castigo vuelvan a cometer injusticias. Y si lo hace con esta intención, es porque piensa que la virtud es enseñable, pues castiga en prevención. De esta opinión son cuantos en la vida privada o pública aplican penas. A los que se consideran injustos, los condena y castiga a todo el mundo, y sobremanera los atenienses, tus conciudadanos. De esto se deduce, lógicamente, que también los atenienses son de los que piensan que la virtud puede ser adquirida y enseñada. Bueno, aquí va la conversación entre el gran Sócrates y el gran sofista Protágoras. Hemos visto las distintas posturas. Sócrates ha hecho una afirmación que parece un poco difícil, que la virtud no es enseñable. Se refieren ante todo a la virtud de la convivencia social, lo que ellos llaman la virtud política. Protágoras ha tomado la defensa del caso, refiriéndose a la misma virtud política como algo que sí puede ser enseñado. Los argumentos de Protágoras son largos, es un lenguaje que tal vez no es tan frecuente, creo que no es frecuente de ninguna manera en nuestro tiempo, pero uno entiende lo que está diciendo
y creo que tiene bastante solidez. Sin embargo, Protágoras tiene todavía que responder a uno de los puntos de Sócrates, y es ¿por qué aquellos hombres que son virtuosos no logran que sus hijos o que otras personas también se vuelvan virtuosas? Efectivamente, esto ha dicho Sócrates y es un punto fuerte por el que Sócrates piensa que la virtud no se puede transmitir, porque incluso papás muy virtuosos no logran que sus hijos sean también virtuosos. ¿Qué va a pasar en este diálogo? Lo seguiremos viendo en nuestro próximo momento cultural. Que Dios bendiga a todos.